Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su programa médico favorito, donde cada semana presentamos diferentes especialistas relacionados con el tema de la medicina, con interesantísimos temas. Un gran número de la población mundial padece de estreñimiento. También, entre las mujeres embarazadas, el número cada vez es mayor. El estreñimiento es un síntoma que se ve con muchísima frecuencia y que no sabemos por qué ocurre ni cómo resolverlo. Para eso vamos a hablar hoy con la doctora Rosa María Abraham, quien es gastroenteróloga. Doctora, bienvenido a su programa Viva Mejor con un tema interesantísimo. Gracias. Vamos a ver, el estreñimiento en sí, doctora. Mira, el estreñimiento es un síntoma, como perfectamente lo describiste, que afecta a un gran número de la población. En este caso, vamos a conversar un poquito del estreñimiento o constipación de la mujer embarazada. Y lo vamos a hacer porque últimamente estamos mirando en la consulta médica, en nuestra práctica, cómo cada día aumenta el referimiento de los ginecólogos, sus pacientes a nuestra consulta. Y obviamente es claro que la dieta que estas embarazadas llevan no les está ayudando. Cada día trabajan más en la calle, no van a sus casas, comen fuera, una dieta alta en carbohidratos refinados, harinas refinadas, y todo eso produce que estas personas, estas mujeres embarazadas, presenten este síntoma tan molesto, pero si bien es molesto en la población general, mucho más en la embarazada. ¿Por qué? Porque en la embarazada, normalmente los ginecólogos dicen que es un estado fisiológico el embarazo, que es lo que más se parece a lo patológico, porque afecta prácticamente todos los órganos, todo el cuerpo. Entonces, estas mujeres tienen en sus primeros meses de gestación alteraciones, donde hormonalmente tienen un aumento de prolactina, por ejemplo, que esa hormona es capaz de producir una relajación de toda su musculatura intestinal. Por lo tanto, ese bolo fecal, esos desechos alimentarios, no tienen el intestino grueso, no tienen la capacidad propulsora para llevar una adecuada peristalsis anterógrada. Anterógrada es de la boca al ano. Entonces, eso es una condición, que no tiene que ver con la dieta. La otra es la motilina, una hormona que normalmente es un procinético. Nosotros llamamos procinético a cualquier sustancia que favorezca la motilidad anterógrada, o sea, que produzca un vaciamiento gástrico adecuado y por ende intestinal. Normalmente muchos procinéticos actúan más a nivel proximal que distal. En el caso de la motilina es igual, pero en estas mujeres embarazadas o en las embarazadas, sencillamente, porque no hay hombres que se embarazan. No, por supuesto. Aunque estamos todavía no hemos aunque, llegado ahí. Aunque con esta revolución que hay de todo. La gran verdad de hoy es la gran, esperemos que no sean dominicanos. No, esperemos que sí. Entonces esa motilina, esa motilina hace que al estar disminuida se produzca una disminución del peristaltismo, y por ende causa estreñimiento o lo empeora. Y digo que lo empeora porque el estreñimiento, al ser tan frecuente, muchísimas embarazadas ya lo padecían desde antes. Sí, claro. No es que debuten precisamente con estreñimiento a veces en el embarazo. Tiene mucho más riesgo. Exacto, muchísimas veces ellas ya tienen estreñimiento, se descuidan y ocurre que durante el embarazo, no solamente por asunto hormonal, sino porque tienen un sedentarismo, ya sea que su ginecólogo le diga que tiene que guardar reposo, que no puede hacer ejercicios, caminar, porque tenga que por una condición propia del embarazo que sea a riesgo, guardar cama.
entonces ya el sedentarismo entra en juego. Le fascina a las mujeres embarazadas, yo todavía no sé si es verdad, antojarse, los famosos antojos. Los antojos, ay Dios mío, Entonces esos antojos que hay que general, resolvérselo a toda sí, costa. y generalmente son de alimentos que no son, no le permiten una dieta balanceada. A eso se suma, obviamente, que en las primeras semanas de gestación, estas embarazadas cursan con síntomas que predisponen a la constipación, como tienen náuseas, vómitos, y cuando ellas se sienten tan mal, pues dejan de comer. Pero no solamente ocurre que dejar de comer le da el estreñimiento, sino que el bolo fecal que ya está ahí y que por ende es poquito, ¿no? Escaso, se reseca porque el colon Claro. lo que hace es que reabsorbe agua y ese bolo fecal obviamente se reseca, produciendo en estas pacientitas heces duras y dolorosas que trae consecuencias durante la gestación. Doctora, el estreñimiento tiene una forma diversa, diría yo, de poderse interpretar. El pueblo dice que estreñimiento es cuando usted no va al baño diariamente, otros dicen que el estreñimiento es cuando usted va cada 2 días, cada 3 días. ¿Cómo usted pudiera definir en realidad lo que es el estreñimiento? Sí, realmente hay algo de lo que es normal para el paciente. Hay pacientes que 4 veces al día es su normalidad. Entonces Ok. ya eso entra en el extremo opuesto, en diarrea. Más de 4 veces entraría en diarrea. Pero 4 veces diría, perfecto. Estreñimiento sería lo contrario. O una disminución en la frecuencia, o un aumento en la consistencia de esas heces, que sean muy duras y dolorosas al expulsarlas. Pero básicamente, para tener un protocolo en cuanto al definirlo, se dice, ¿no?, que un paciente o una paciente que tenga menos de 3 deposiciones a la semana, se puede considerar que es una paciente constipada o estreñida, o que aunque vaya diariamente, las heces sean duras y dolorosas, con dificultad para expulsarla, o que en su defecto, sencillamente, cuando evacúe, tenga, por ejemplo, los llamados esílabos, que la gente dice, ay, yo voy al baño, pero son como bolitas. Entonces son esílabos, que definitivamente también es una variante de constipación. Aunado esto a una frecuencia baja, pues definimos el estreñimiento. Claro. Doctora, ¿podría una mujer embarazada, que es el caso de lo que estamos hablando hoy, me imagino que el estreñimiento de una mujer embarazada causa además una serie de síntomas ya a nivel de su embarazo, del útero, del abdomen, de todas estas partes, ¿no? ¿Podría estar estreñida sin ella darse cuenta y estar persiguiendo una serie de malestares y dolores que al final, cuando llegan a manos suyas, usted define, bueno, esto es lo que es un estreñimiento que te está causando todo esto, ¿no? Sí, como decíamos anteriormente, hay pacientes que entienden, porque tienen un patrón evacuatorio anormal antes de su gestación, Sí. que esa es su normalidad. Entonces, una vez que se embarazan, pues desoyen la voz de su organismo, ¿no? Pero comienzan a sentir síntomas, tal cual tú dices, y es que comienzan a presentar dolor al defecar, heces que pudieran tener al asearse estrías sanguinolentas, lo cual es un síntoma de alarma, Sí. aunque sea una evacuación dura y aunque sea una enfermedad anorrectal. Okay. Puede ser pacientes que tengan distensión abdominal, dolores, cólicos, pero básicamente esa sensación en el ano, ¿no?, de una molestia, un peso. Y peor aún, pacientes que pueden debutar con una impactación fecal que ameriten ser ingresadas, hidratadas y darles laxantes, lo cual no nos gusta, porque los medicamentos, los dominicanos en general tienen mucho
a automedicarse. Sí, cantidad. Y las mujeres embarazadas no son la excepción. Tómate tal cosa. Mira, le funcionó a la comadre Así que se mismo. bebiera un té de zen o Así de mismo. Juana la Blanca O de lo que está de moda ahora, de moringa. o de moringa, exactamente. Entonces, eh, automedicarse para la mujer embarazada es un gran riesgo, porque número uno, no conocen los síntomas de alarma que pueden llevarla eventualmente a un ingreso y, fíjate, es una paciente que tú tienes limitantes en cuanto a qué tú le vas a hacer cuando tú la ingreses. Porque si tú me llegas a mí con que estás constipado de muchos días y que tienes dolor, yo te voy a hacer una radiografía de abdomen. Claro. Pero si es una mujer embarazada, obviamente que no lo voy a hacer. O me lo pienso mucho si fuese Ajá. extremadamente necesario. ¿Por qué? Porque una impactación fecal perfectamente pudiera confundirse con una oclusión intestinal. Y entonces lo que tenemos que hacer ya, si la paciente llega tarde porque se automedica en su casa, es mucho más agresivo, mucho más invasivo. Y nunca en medicina debemos ser invasivos. Debemos Sí. ser el tratamiento lo más conservador posible y mucho más embarazada, que tenemos que proteger la vida de ese feto. Y no solamente la vida, y tú lo conoces, hay que proteger la integridad de ese feto. Te lo digo porque hay mujeres embarazadas. La vitamina A, por ejemplo, tú te la puedes tomar perfectamente al inicio del embarazo. Y aquí hablo como ginecólogo, que no lo soy. Eh, en el primer trimestre puede ser perfectamente una clase A y al final convertirse en una clase D, Claro que sí. totalmente contraindicada. Entonces, Así mismo. los medicamentos para la embarazada no deben ser de su uso propio. En este país, lamentablemente, se venden muchos medicamentos lo que se llama over the counter. Ujú. Tú vas a la farmacia, lo pides porque le funcionó a Juana. Yo creo que usted se quedó corta en eso, doctora. Yo creo que la mayoría. La mayoría son Y no es que se venden over the counter, es que te lo recomienda el que está allí. Que no, no es médico ni es no, farmacéutico, no es exactamente. absolutamente Usted nada. va, y yo tengo un estreñimiento. Ah, pero mire, tómese eso. Sí. Pero el que está ahí normalmente, quizás, generalmente, no es un No, farmacéutico. no es un farmacéutico. Entonces, eso es un problema grave. Mi recomendación es, mujer embarazada, con cualquier sintomatología, me voy a meter en ginecología. Una simple infección urinaria puede perfectamente dar al traste con un embarazo. Sí, 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 completamente. Doctora, ahorita usted hablaba de que en el momento de pasar las heces podía aparecer sangre, ¿no? Y sabemos que el problema de los pólipos es algo muy frecuente que se ve también. Y está también la diverticulitis, que causa también muchos de los síntomas que puede producir un estreñimiento, aunque es algo diferente, ¿no? Pero puede producir distensión abdominal, puede producir dolor, puede producir enlentecimiento de la evacuación de las heces y demás. ¿Con qué frecuencia usted ve este tipo de patología en mujeres embarazadas? Mira, detectar una diverticulitis, mencionaste tres cosas. Número uno, el sangrado rectal. Cuando una paciente tiene una enfermedad anorrectal y tiene un sangrado rectal, obviamente manejamos en lo más que podamos la complicación hasta que se desembarace. Porque ¿quién quiere hacerle una colonoscopia a una mujer embarazada? O sea, nadie quiere complicarse la vida. Porque aunque se pudiese hacer, si al niño sale con algún problema, ¿quién le saca de la cabeza a esa embarazada? Efectivamente, que fue producto de Que un fue mal manejo. producto, entonces obviamente tiene que ser un sangrado, una embarazada que tenga un sangrado masivo y que vayamos a entrar a hacer un procedimiento de orden terapéutico. Si no, la dejamos tranquila y cuando se desembarace, obviamente la abordamos. Con relación a la sangre, siempre para nosotros es un síntoma de alarma, siempre. No importa que estemos pensando que es una enfermedad no rectal, llámese fisura, hemorroide, constipación con una hemorroide fisurada, siempre es de alarma, por ende siempre lo vamos a estudiar, ya sea en embarazada o no embarazada. Y con relación a la enfermedad diverticular, es una enfermedad muy frecuente
la vemos mm, con, con más, valga la redundancia, con más frecuencia en pacientes no tan jóvenes, aunque se puede ver en jóvenes, y consiste en una debilidad de la pared donde se forman como si fueran unas bolsitas, y dentro de esas bolsitas se pueden acumular, se puede impactar heces, y esa enfermedad diverticular, que se ve más en viejos, tiene dos complicaciones importantes, que es la diverticulitis o el sangrado diverticular, siendo el sangrado diverticular mucho más frecuente en pacientes de más edad. Esas complicaciones normalmente la vemos en aproximadamente un 20% de los casos. O sea, no todo el que tiene una enfermedad diverticular va a debutar con una catástrofe de orden, pero sí, esa enfermedad diverticular puede dar perfectamente los síntomas que tú exponías: dolor abdominal, fiebre. Existen datos de laboratorios como la PCR alta, que son reactantes de fase aguda, que aunque quizá el público no lo entiende, para los médicos es muy importante hacerlo. Glóbulos blancos elevados, dolor normal. Generalmente la diverticulitis tiende a ser más en el colon sigmoides, o sea, en el sigmoide, en el lado izquierdo. El que tiene una enfermedad diverticular tiene que llevar una dieta especial, de no ingerir alimentos que tengan semillitas, de no ingerir maíz, de no constiparse, aunque también hay estudios que dicen que la diverticulitis se produce por una isquemia de la boca del divertículo, no necesariamente por la dieta en particular que lleva el paciente. Pero bueno, se recomienda una dieta alta en fibra, no en el momento de la diverticulitis, sino cuando se resoluta la diverticulitis. Y importante también que durante la diverticulitis no se debe hacer una colonoscopia. El método de elección para diagnosticarla es una tomografía abdominal. Una tomografía que no es invasiva en ese caso, ¿eh? Bueno, no es Mucho invasiva, menos no es que lo que es. invasiva, pero tiene sus riesgos. ¿Por qué? Porque un paciente hipertenso, diabético, deshidratado, es un paciente que se le va a poner contraste endovenoso y oral, y son sustancias que se metabolizan por el riñón. Así que hay que hacerlo, pero con la indicación adecuada. Y luego que pasa el cuadro de diverticulitis, el cuadro agudo, entonces es un paciente que en unas 6 semanas a 8 semanas pues se debe ir a una colonoscopia, tanto para ver si hay algo más como para saber el grado de estrechez que quedó en el colon, y para también, o sea, hacer un diagnóstico mucho más Poder completo. definirlo, claro que sí, claro que Definir sí. si hay divertículos en otro lado, porque él puede debutar con una diverticulitis que se resuelva ingresándolo, poniéndole antibióticos, nada por boca, pero también puede debutar con un sangrado. Sí. Y al médico le interesa saber para la próxima ocasión dónde más hay divertículos. Claro que sí. Doctora, aunque usted se me adelantó un poquito, yo tenía una preguntita preparada ahí, yo sé que usted la tocó por arribita, pero me gustaría profundizar. En nuestros programas, en muchísimas oportunidades, hemos dicho que el alimento es la mejor medicina y el peor veneno, y que debemos prestar mucha atención a la nutrición. En el caso específico del estreñimiento, alimentos que pueden aumentar, contribuir a que aumente el estreñimiento, y alimentos que pueden ayudar a que este pase del bolo fecal sea más efectivo y menos doloroso. Mira, ahí volvemos con la gente que se autotrata. Señora, de verdad, yo no estoy haciendo tanto hincapié para que vayan al consultorio. Si usted quiere, hago una llamada telefónica. Mis pacientes, por ejemplo, tienen mi celular, me pueden preguntar. Claro. Es mejor hacer una llamada telefónica y no medicarse con algo que le vaya a hacer mal. Hay pacientes que cuando están constipados, tienden a ir a la farmacia a comprar una fibra y a usarla, por ejemplo, en mucha cantidad. Pero ¿qué pasa? Que la fibra, sin la cantidad adecuada de agua, se convierte como cemento. Oiga, ¿qué problema es? Y hace el efecto totalmente contrario. O sea que si usted
consume fibra y no tiene inadecuadamente, y no inadecuadamente, toma líquidos, usted es un paciente que se está impactando más. Por eso nosotros no damos fibra hasta que regulamos el patrón evacuatorio del paciente. Y ahí vamos. Un paciente que llega con estreñimiento, lo primero es obviamente abordarlo desde el punto de vista de una dieta adecuada. ¿Qué es una dieta adecuada? Frutas, vegetales, frutas obviamente no astringentes, o sea, no guayaba, ingerirla preferiblemente bien lavada, no queremos que le dé una ameba, y no entonces, que sea, entonces sea todo lo y que sea contrario. peor, o sea, bien lavadas, con su cáscara, vegetales, no es adecuado. Hay pacientes que le decimos que trate de evitar en general el maíz, las leguminosas como las habichuelas porque la pueden dar mucha flatulencia y es un tanto incómodo. Igual que cuando ya tenemos regulado el patrón evacuatorio, le comenzamos fibra, pero poco a poco porque tiende a ser molesto. Las fibras también producen flatulencia, o sea, exceso de gas en el tubo digestivo. Frutas como lechosa, ciruelas, abundante líquido de 2 a 3 litros por día, una cantidad de fibra que puede ir de 20, 25 gramos por día y es sencillo. Por ejemplo, una taza de lentejas tiene aproximadamente 12 gramos de fibras, o sea que no es tan difícil. Evitar los cereales que no tengan fibra. O sea, estamos proponiendo que coman habichuela, que le puede ayudar, igual que fibra que cuesta carísimo en la farmacia. O sea, no, o sea, No es que sea lo mismo, pero que contiene un gran número de no, fibra. vegetales y leguminosas, evitando porque hay pacientes que tienen estreñimiento y no tienen flatulencia. Ajá. A eso no somos tan estrictos, quitándole, por ejemplo, los granos. Lo que sí proponemos es cereales, harinas, pastas integrales, porque producen menos cantidad de fibra y son menos cantidad de flatulencia y son mejor toleradas. Las carnes no son la mejor. No, definitivamente que no lo son. No es lo mejor para estos pacientes. Básicamente una dieta de frugal, frutas, líquidos, jugos, vegetales, pescado, porque entonces tú en una isla, pero vivimos en una isla, pero comemos como montañeses. Así mismo, así mismo. Entonces, reeducar tanto el patrón evacuatorio como los hábitos de ingesta. Comer un poquito más como isla, pescado, salmón, vegetales. A la gente va a un restaurante, señores, y le ponen los vegetales, los tomates y las vainitas, y creen que eso es de lujo. Eso no es de lujo, eso es para que usted se lo coma. Sí, eso la gente lo deja ahí. ¿Qué es lo que Porque es esto? si no es con arroz, el pescadito, entonces no están comiendo. ¿Esto es la entrada o esta es la salida? Sí, evitar las frituras, los embutidos, todo eso son cosas, todo eso es importantísimo en un paciente estreñido. Y evitar, ahí voy y me vuelvo a mi tema, señores, porque me están desviando de mi tema, esto como a la fe, las mujeres embarazadas le da mucha acidez. Ajá. Y tienden a automedicarse con antiácidos. Los que tienen aluminio, por favor, no se lo tomen porque produce estreñimiento. El ginecólogo le va a indicar vitaminas prenatales. El ácido fólico no produce estreñimiento, pero el calcio y el hierro, claro que sí. A excepción de algunos pacientes que el hierro le produce diarrea. Son poquísimos, yo he visto poco. Sí, pero el dolor epigástrico, dolor de estómago, Sí, el estreñimiento, es muy mal tolerado. que muchas veces se dice que también tiene que ver con la cantidad que estás tomando, o sea que relacionado Normalmente, con la dosis. sí, y normalmente las vitaminas prenatales son bien toleradas. Pero no se queda ahí. A usted que está embarazada, come bien, descansa bien, no engordó, no está estresada, tomó líquido, el feto, su bebé, por sí solo, va a producir una compresión importante donde se va a constipar en algún momento. Muy bien. Vamos a suponer que hayamos hecho todo su consejo.
Vamos a suponer que ahora sí es de mala fe. Vamos a suponer que hayamos seguido todos sus consejos, que tengamos una dieta adecuada, que hagamos ejercicio, que tomemos suficiente agua y no podemos resolver el estreñimiento. Y vamos a su consultorio y decimos, doctora, no puedo más. ¿Qué hacemos por esta paciente? Mira, hay dos condiciones básicamente. Hay pacientes que generalmente son esas, que ya vienen arrastrando un estreñimiento Anterior. porque tienen un colon redundante, porque tienen un intestino irritable con una variante de estreñimiento. Okay. Llámese intestino irritable a una patología donde, aunque no hay nada estructural en el cuerpo de esa paciente, sin embargo, ella se siente que no está bien, que tiene molestia, dolor, distensión y que se relaciona con la defecación y que mejora el defecar, pero que tiene heces acintadas, etcétera. Hay laxantes que podemos darle nosotros, no que no nos gusta, jamás tratamos de nunca ponerle enemas. Las enemas en estos pacientes tienden a producir un aumento de la contractibilidad del útero y eso puede provocar parto prematuro. Así que hay laxantes que podemos usar en estos pacientes, desde los menos inocuos, o sea, de los más inocuos hasta los que son clase D en el embarazo. Muy bien. Pues todas estas tenemos un arsenal, tenemos una serie de herramientas, sí, claro, podemos importantes para resolver. Doctora, ¿dónde tiene su consultorio? Porque es que yo me estoy sintiendo inclinado a hacer una llamada. ¿Dónde tiene su consultorio? Nosotros estamos yo estoy en Hospital en Santo Domingo, en la Alma Mater, esquina Bolívar. ¿Y su teléfono? 541-3000, el call center lo comunica con el sistema de citas. Bueno, okay, pues muchísimas gracias por todos sus consejos. Hemos estado hablando con la doctora Rosa María Abraham, quien es gastroenteróloga y quien ha tocado un tema importante que es el estreñimiento, especialmente en las mujeres embarazadas. Muchísimas gracias y esperamos tenerla prontamente con nosotros. Un placer. Y a ustedes, por favor, continúen con nuestro programa. Muchas gracias.